Aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estoy con Jesús Gabriel Gutiérrez, que me acompañó el otro día hablando de Lilith. Hola, muchísimas gracias Jesús por Hola, estar aquí Zaira. conmigo. Gracias otra vez. Y hoy lo que queremos hablar es de Quirón. Tenemos a Quirón de protagonista por su primera entrada en Tauro y pues sé que eres uno de los mayores investigadores sobre Quirón, sobre esta herida en tu libro, ¿no? De Quirón, en este viaje alrededor de un sentimiento herido. Hablas a un nivel psicológico, evolutivo, para poder comprender esta herida que se nos provoca en el momento del nacimiento, en el que nos sentimos separados y yo considero que ahí empieza todo, ¿no? En ese momento en el que dices, ¿qué hago para pertenecer? ¿No? ¿Cómo tú me podrías describir esta herida y este proceso? Bueno, el tema del abandono es la palabra clave para entender el tema de Quirón. Pero claro, también está el abandono en el sentido objetivo. Alguien ha sido abandonado objetivamente y luego está la sensación de abandono en situaciones en que formalmente no ha habido ningún abandono. Ujú, Y este último aspecto, el que se siente abandonado sin haber sido abandonado, este es el quid de la cuestión con Quirón, porque si una persona ha sido abandonada, eso es un hecho objetivo y la persona tiene un elemento en su biografía que se puede definir como abandono. ujú, Pero ¿qué pasa cuando una persona se siente abandonada? Entonces, en esta sensación de abandono hay varios síntomas, como por ejemplo el de la vulnerabilidad, sentirse frágil sin saber definir en qué. Claro, porque como la sensación de abandono tiene un elemento subjetivo, las sensaciones sintomáticas derivadas también son difíciles de definir. Entonces, eh, nuestro quirón sería lo que en el mundo del coaching, por ejemplo, yo pongo un paréntesis, en las constelaciones familiares aparece mucho Lilith, que esto ujú. lo comentamos, es decir, tú vas a una constelación, vas con una intención, constelas y aparecen cosas que ni te imaginas que pueden salir, ¿no? Las En cambio, vergüenzas de la familia. bueno, sí, las vergüenzas o lo ignorado o lo que no te imaginabas que podía existir, ¿no? Y luego, en cambio, el tema de Quirón es algo más razonable. Si una persona llama a la puerta de un astrólogo, de una astróloga, de un coach, de un psicólogo, de un profesional de ayuda y dice, mira, siento que podía dar más de mí, pero no sé por qué no soy capaz de llegar a lo que yo puedo dar. Pues, señal de que la persona no está actuando de acuerdo con su potencial, sino de acuerdo con una narrativa o una explicación que otros le han proyectado sobre su identidad. Es decir, que el tema no es tanto el abandono, la vulnerabilidad o el sentido de incompetencia, sino la identificación con estas emociones que son en realidad excusas para no afrontar, la razón por la cual uno está viviendo. La razón por la cual, la razón por la cual uno vale la pena que entregue su vida en favor del desarrollo del potencial. Llámale vocación, llámale felicidad o llámalo como quieras. Ok. Entonces, esta sensación de haber sido abandonado es la que impide que una persona no pueda vivir situaciones felices todo y teniéndolas delante. Todo y teniéndolas delante. Porque yo entiendo que las oportunidades y el sentimiento de felicidad es algo que no ocurre como un regalo que viene solo, sino que es una construcción hecha con la complicidad de la persona. Ajá. Pero si la persona tiene este sentimiento de abandono, sensación subjetiva de abandono, difícilmente
construirá el mundo que podría construir. Claro, quizá, qué interesante, la verdad nunca lo había visto como desde esta parte de casi es una excusa esta sensación de abandono para no enfrentar el impasse de salirte, ¿no? De una actitud que es relativamente cómoda, aunque sea en la queja, ¿no? Claro, claro. Es decir, Sí, esta parte ujú, de qué pasa cuando me hago cargo yo, en vez de decir, es que eh, no quiero enfrentarme, ¿no? A esta sensación de dejar de echar la culpa, ¿no? Y pasar el impasse. Yo digo un poco el que pasó en un momento el niño, que en ese momento era niño y tuvo que decir, bueno, ¿qué hago para defenderme? Pero ahora como adulto es como, ya, ¿no? Ya madura y enfrenta ese dolor o ese miedo a que quizá no seas lo que los demás quieren, pero te estás quitando la oportunidad de poder ser lo que tú realmente tienes como potencial. ujú. ¿Podríamos describirlo así? Sí, sí, totalmente. Ajá, y entonces hay que sostener un poco ya desde el adulto esta parte de, bueno, si soy lo que yo soy y por eso pierdo esta falsa comodidad en la que en realidad todo el tiempo estoy sintiendo una carencia, pero es más fácil que Ujú, decir, tomo las riendas, ¿no? Y realmente con lo que tengo voy a poder estar mucho más seguro porque ya no voy a depender de lo que se espera de mí, ¿no? Entonces, Quirón siempre da un regalo, porque Quirón en realidad siempre tiene un talento para todos nosotros, ¿no? bueno, claro, pero es que este talento genera responsabilidad. Claro, es mucho más fácil tirar balones fuera. Si uno se instala en la queja, que es un derivado de la proyección de una opinión negativa por parte de papá o mamá o quien sea, o del sistema, yo siempre podré echarle la culpa a papá o mamá de mi fracaso. O sea, ellos son los responsables. El sistema, la derecha, la izquierda, el capitalismo, son los responsables, ¿no? Y entonces, claro, dices, bueno, pero entonces si tú le echas la culpa a algo que está externo y eso no lo puedes cambiar, o sea, lo externo no lo puedes cambiar, ¿qué recurso tienes? Pues asumir que la opinión que tú tienes dentro de ti, que es una derivación de todas esas proyecciones, eso es tu responsabilidad. Ujú. O sea, las proyecciones ya ocurrieron, el daño ya ocurrió, queda un remanente en forma de dolor, pero el que siga doliendo y el que uno siga cobijado o tomando al dolor como excusa, eso va en detrimento va en perjuicio de la propia integridad y de la propia libre expresión del potencial de la persona. En consecuencia, eh, la expresión de este potencial requiere de responsabilidad y requiere de dejar de culpar a factores externos o al pasado. Y Es bueno, como, pero para llegar a este punto hay que, digámoslo así, cambiar una mala costumbre mental, que es quejarse, y sustituirla por otra costumbre mental que, como es nueva, va a costar entrenarse para no caer en la trampa de recurrir a la vieja excusa, que consiste en voy a aprovechar todo lo que la vida me ponga delante para aprender. Es igual si lo que genera es éxito o fracaso, porque el éxito y fracaso son valoraciones superficiales y lo que aquí importa es el aprendizaje. claro, sí, porque el Quirón puede tomar esta, bueno, la actitud que tenemos a través, ¿no? De las consecuencias manifestadas de Quirón es esta parte de tengo una herida infectada y soy la víctima y nadie viene a curármela, ¿no? Exacto. Entonces, que alguien venga a quitarme este dolor. Oye, toma, y la herida no se va a quitar, pero no es lo mismo una herida abierta que una herida infectada, ¿no? O esta otra parte de negar que tengo una herida infectada y que cuando alguien viene y me roza, le echo la culpa, le digo, es que me estás haciendo daño, ¿no? Porque no te has desinfectado la herida, ¿no? Entonces, Sí, sí, no sí. le pongas a la herida infectada una venda encima como si no existiera
Y entonces sal del victimismo y también de la negación y hazte cargo, ¿no? De sostener tu propia herida, porque dolerá mucho menos. No le eches la culpa a los que van metiendo el dedo en la herida, en el, Mm. ¿no? En el pus, ¿no? Es como el pus no lo quitaste tú, ¿no? Y entonces esta parte creo que es muy importante, que es dejar salir del victimismo, ¿no? Y resolver, aunque yo siento que un poco en el área de vida donde tengamos a Quirón, nunca va a dejar de haber esta eh, necesidad como de presencia, de me sostengo aquí, ¿no? O sea, como de provoca un constante aprendizaje de estoy aquí, me tengo que hacer cargo de esto. Esto es mi responsabilidad y la vida me ha dado la capacidad de además, a través de este dolor, acompañar a otros. Es decir, como tener un talento para ayudar a otros en eso, ¿no? Es como, bueno, sal de aquí y trabaja esta parte, ¿no? Yo digo que Lilith te lleva a una constelación porque no sabes lo que va a salir. Quirón te lleva al terapeuta, ¿no? Es ese dolor profundo que quieres que alguien te quite como sea, ¿no? Y que no te lo van a quitar, como dices tú, hasta que tú no dices, este dolor es mío. Como es mío, yo voy a aprender a ver cómo lo manejo, ¿no? Cómo lo, co- cómo lo intento. No sanar, yo siento que la herida de Quirón nunca se sana, se desinfecta, así me gusta decirlo a mí, ¿no? Pero siempre te está recordando, aquí hay un punto donde te voy a obligar a tomar una conciencia, ¿no? Es una llave, ¿no? Para mí es la llave entre Saturno y Urano, y entonces es la llave que te lleva a poder tomar una conciencia y creo que eso es un gran regalo. Yo, después del tránsito de Quirón Quirón a los 50 dije, a mí me dejó un gran regalo. Me tiró por los suelos el retorno, pero una vez que terminó, siempre te deja un hermoso regalo, porque romper una estructura de la infancia, eso siempre es un regalo, por muy doloroso que sea, ¿no? Mira, es que hay una cosa con estos planetas que tienen la órbita excéntrica, como Plutón, Quirón, Eris, Etna y Phobos, Nessus, tal, tal, ¿no? Que es que en realidad no sabemos lo que es. Sabemos que hay algo, pero Mm, no acabamos de captar el principio que hay de fondo, ¿no? Sabemos que existen por las señales que dan. ujú, Por ejemplo, eh, yo cuando escribí el libro, lo escribí antes de los 50 años, o sea, antes del retorno de Quirón. Y en esa época, mi intención era mantener, o sea, proyectar sobre el libro la idea de que todo aquello que deba ser sanado o que uno sienta que tiene que ser sanado, eh, debe ser sanado de forma categórica, o sea, totalmente. Bueno, entonces ocurrió que vino el retorno de Quirón después de escribir el libro y tal, y lo primero que constaté es que los elementos objetivos de los síntomas de vulnerabilidad se transmutan en forma abstracta, o sea, se convierten en cosa abstracta. Entonces dices, lo abstracto es mucho más difícil de manejar que lo concreto. Es más, lo concreto que veíamos o que creíamos que era el tema de Quirón antes de los 50 años es una entelequia que nos hemos inventado para hacernos creer de que podemos llegar a manejar esa situación. En realidad, cuando pasas de los 50 y te das cuenta de que eso no se puede manejar. O sea, la única forma de manejar es aceptar que tienes un elemento débil o vulnerable y tienes que saber vivir con ello, simplemente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué de bueno tiene después de los 50 el tema de Quirón? Es que las situaciones vulnerables las ves venir. O sea, no tienes la actitud, digámoslo, falsamente prepotente de antes de los 50 años, como decir, yo algún día me manejaré como el rey del mambo, o sea, no tendré ninguna herida, entonces podré desarrollar todo mi potencial. Que esto es lo que muchas veces en el mundo de la consultoría dices, en la promesa de la solución, tendrás la solución al problema y serás feliz y serás 100% tu potencial, ¿no? Bueno, pues llega el retorno de Quirón y te das cuenta de que lo concreto, que era lo que
se convirtió o convertimos para creernos que podíamos manejarnos y por lo tanto superarnos, te das cuenta de que se vuelve abstracto, porque en realidad ya era abstracto desde el inicio de la vida de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja uno con lo abstracto? Este es el kit de la cuestión. No, bueno, no llegas nunca a manejarlo del todo. O sea, Ujú. tienes la sensación de que hay un elemento en la vida de los seres humanos, no de la vida personal de uno, sino la vida de los seres humanos en que hay la construcción del humano es un elemento somático que es como el de los restos de los animales y una parte mental que es muy sofisticada. Dices, bueno, entonces, ¿cuál es el elemento que nos hace caer en la trampa? Pues la parte sofisticada de la mente, ¿eh? Una mente quimérica, ilusoria, tiene una parte religiosa, tiene una parte ideológica, tiene una parte utópica, quimérica y tal. Y entonces, si no le prestas atención a este juego de trampas en las que nuestra mente nos hace caer, eh, si no tenemos esto en cuenta, el Quirón puede convertirse en una tragedia. Ujú. O sea, es decir, Quirón es la tragedia. Una tragedia hecha comedia, mientras en los primeros 50 años de vida creemos que el asunto es algo concreto y que como tal asunto concreto tendrá una solución concreta. No, te das dando cuenta de que es un tema abstracto que requiere de una solución abstracta, con lo cual ya no puedes trabajar con elementos concretos, conceptualmente fáciles de manejar, sino con situaciones filosóficas muy complejas. Porque es esta sensación, para mí me gusta la palabra de vulnerabilidad que se siente en el retorno de Quirón, que yo digo que Quirón te dice las cosas no son como quieres, son como son. Deja de comparar, ¿no? Sí, sí, Creo sí, que sí. yo siempre digo que Quirón duele por comparación, porque esto debería ser de otra manera, que yo tendría que Ujú. lograr esto. Quirón yo creo que te lleva a esta parte de aceptación, ¿no? De Sí. que la vida es en sí misma y no tienes ningún poder sobre ella, ¿no? Ujú. Entonces, en ese área de la vida tienes que siempre vivir con él, aprender a vivir con esto. Puedo sostener esto, o sea, puedo de alguna manera a través de esto convivir con el dolor Ujú. de Quirón, ¿no? Entonces, pues ahora acaba de salir Quirón de Aries, todos los que tenemos Quirón en Aries, que hemos vivido ahora el retorno, yo digo, a ver, si has nacido con una pierna más corta que la otra, eso nunca vas a tener las dos piernas igual, ¿no? Quirón en Aries no te permite tener la lucha, el avance, la voluntad, ¿no? Entonces siempre tienes esta sensación de por qué todo el mundo puede tomar decisiones y yo no, porque no las tienes que tomar, Sí, porque sí, sí. tienes que vivir con la vulnerabilidad de que las decisiones se toman solas, ¿no? Un Pero poco así. fíjate, Zaira, vale, imagínate que el caso de una persona que tiene la pierna más corta que otra y todos sus amigos son corredores de 100 metros lisos. Ujú, Bueno, entonces, como esa persona no valora, o sea, no soporta bien su vulnerabilidad, lo que hace es construirse una prótesis. ujú. O sea, la solución es la prótesis. Y entonces dices, bueno, pues puedo ir a entrenar con mis compañeros y no me siento excluido. ¿Vale? Lo que pasa, que entonces depende de la prótesis. Entonces, ¿quién es la persona? ¿La persona con todos sus pros y sus contras? ¿O la prótesis que está fabricada, que es una tecnología que sirve para paliar la vulnerabilidad, que es lo que te hace diferente al grupo, al resto del grupo, ¿no? O sea, dices, entonces, ¿cuál sería el propósito de Quirón? ¿Es construirse una prótesis, por lo tanto, depender de una prótesis, o bien aceptar la minusvalía o la dificultad para estar en el grupo y aceptar que quizás tu situación social no es de integración plena? ¿Por qué tiene que ser Ujú. integración plena? No tiene por qué ser integración plena. Claro, por esta parte de la comparación, ¿no? Y de la pertenencia es, ¿puedo pertenecer a un grupo de corredores de 100 metros sin ¿Eh? tener que correr a la velocidad que ellos corren? No, o hacer otras O cosas, hacer otras cosas o hacer dentro del otras cosas grupo. incluso mejores. Exacto. Claro, por Eh, ejemplo, la persona que tiene un quirón destacado,
es decir, que lo tiene en conjunción con un planeta personal, o formando una cruz en T, o sea, una figura, o sea, un Sí, Plutón, o sea, un Quirón Quirón. protagonista. En casa angular, pues, ¿qué ocurre? Que la prótesis o la minusvalía que la prótesis esconde puede ser, por ejemplo, una ocupación o una profesión sustituta. Ujú, Por ejemplo, en el mundo de la astrología eh, hay muchas personas que su profesión hubiese sido otra, pero acabaron en el mundo de la astrología. Claro, puedes decir, no, es que a mí la astrología me encanta. Sí, sí, muy bien, de acuerdo, vale. Pero en principio tú querías una profesión, digámoslo así, no, socialmente reconocida. Pero por lo que sea, no se cuajó la posibilidad de convertirte en un profesional de campanillas y te hiciste astrólogo. Vale, pero eso sería la prótesis. Entonces hay personas que están dentro del mundo de la astrología que están pensando que algún día la astrología llegue a ser tan reconocida como la profesión que hubiese querido uno tener en primera instancia. No, tú tienes que aceptar que la astrología tiene unas condiciones que no tienen nada que ver con ninguna otra profesión, ni tan solo con el mundo de la terapia. ujú. En consecuencia, no pidas de la prótesis que tú has escogido que sea la sustitución a tu minusvalía. O sea, simplemente. Vale, entonces, mira, yo cuando empecé a estudiar Quirón y cuando escribí el libro de Quirón, hice mucha estadística, es decir, me pregunté, a ver, las personas que tienen Quirón en Aries o Quirón en Tauro o Quirón en Acuario, pues vamos a hacer una lista y voy a meterme en sus vidas. Quirón en casa tal, en casa cual, casa 6, casa 10, casa 2, casa uno, tal. Aspectos con Quirón. Y me metí ahí, ¿no? Luego lo descubrí en Astromundial. Y en Astromundial es mucho más claro. Es decir, toda la astrología de consulta tiene una parte muy subjetiva. Es decir, si tú tienes un buen verbo, la persona te compra el discurso. Si tú tienes un lenguaje que es empático, es refinado, llega al fondo de la cuestión en temas que nos pueden interesar a todos, las personas lo van a aprovechar positivamente. Pero nunca sabes si eso que parece que es Quirón en tal persona es realmente así. Porque Quirón se refiere a cosas que no están suficientemente explicadas. Explicamos algún síntoma, pero el fondo de la cuestión no lo conocemos, ¿no? Vale, pero entonces, ¿qué pasa con el Quirón en Astromundial? Nos ayuda a entenderlo mejor. O sea, en Astromundial, Quirón son las clases desfavorecidas. O sea, los vulnerables. Ujú. La ley de dependencia. La ley de dependencia va dirigida a personas vulnerables. Eso es Quirón. Cuando el gobierno de un país entra en guerra con contra el gobierno de otro país, la gente que está afectada por la guerra, que son los que reciben las heridas, que no son los causantes de la guerra, eso es Quirón. O sea, donde está Quirón ha habido una guerra, ha habido una herida sobre un inocente. Dices, bueno, pero esto en Astro Mundial, pero si luego trasladas lo que has aprendido en Astro Mundial y lo llevas a la vida personal, te das cuenta que las personas que tienen un Quirón muy desarrollado, o sea, muy protagonista, han sido víctimas de guerras causadas por otros. Guerras debidas a la ignorancia, al abuso de poder o a la rivalidad o a los celos o a lo que fuese, ¿no? Vale, entonces, eh, Quirón en Tauro, yo me imagino que tienes una audiencia española bastante nutrida. Sí, El país que va a resultar más afectado va a ser España. vaya. Porque además, tradicionalmente, Quirón en Tauro te lo encuentras en eventos muy decisivos para la vida de los españoles, no de los españoles aristócratas o nobles burgueses gobernantes, sino al pueblo. O
O sea, al pueblo que es el verdadero vulnerable, que la vulnerabilidad sería la consecuencia de un tipo de gobernanza de un país como es España, en el que el principal perjudicado por las acciones de los gobernantes son los ciudadanos. O sea, los ciudadanos en España son Quirón. Ok, son el pueblo vulnerable del que estábamos Exacto, hablando. exacto. El Ok, pueblo vulnerable, el pueblo engañado. Por ejemplo, esto lo vemos también con Plutón, ¿eh? O sea, una persona es engañada y no lo sabe. Y pasan décadas y se da cuenta. ok, ¿Eh? Se da cuenta. ¿Y cuándo se da cuenta? Se da cuenta cuando el agresor, el responsable, ya no está. ok. Cuando el responsable está y hay un choque entre el responsable y el vulnerable, eh, se piensa que en esa lucha que hay entre el vulnerable y el responsable, un día se hará la justicia, y el vulnerable se investirá de razón. Eso sería si el vulnerable hubiese hecho un diagnóstico adecuado de cuáles son las causas de sus heridas. Pero, pero eso no es posible. No es posible ¿por qué? Porque en caliente no se sabe cuáles son las heridas. En caliente no se saben. Cuando se han enfriado, o sea, cuando el quirón se ha hecho más frío y te das cuenta de todo el paquete que hay, por ejemplo, esto que está ocurriendo en España no es nada nuevo. Ujú, Nos parece que haya ocurrido en estos últimos años, pero en realidad es lo que siempre ha estado ocurriendo. Lo que pasa es que para el vulnerable, darse cuenta de su vulnerabilidad y de cómo su vulnerabilidad ha sido explotada por las clases favorecidas, da pavor reconocerlo. Da hasta vergüenza reconocerlo. Bueno, un poco entonces, como delegando en el poder, ¿no? pero claro, claro. Es decir, Entonces, esto que estábamos hablando desde el principio, ahora me soy la víctima porque fui delegando mi propia sí, 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 responsabilidad, sí. ¿no? Y como poniendo que todo funcione, ¿no? Y Sí, tapando un sí. poquito los ojos, o sea, como decíamos, Sí, sí, cubriendo la sí. herida en vez de atenderla mucho antes. Como en Bueno, este pues, estado falso de confort. sí, sí, sí. No, pero esto, fíjate tú, ahora porque estamos con el gobierno, con el caso Zapatero, Ujú, y Ábalos y compañía y tal, y vemos que en estos últimos meses ha habido un vídeo de Zapatero de hace unos pocos años diciendo que ser socialista es no tener y dar mucho. Y la gente lo aplaudía. Ahora no habría nadie que lo aplaudiese. Pero ¿qué pasa si esto que ha ocurrido con Zapatero ya hubiese ocurrido con otros gobernantes de derecha, de izquierda, y no lo hemos sabido hasta ahora? ¿O no nos hemos dado cuenta de que el caso Zapatero es la punta del iceberg, es lo que se deja ver nada más, ¿no? Porque en ujú, realidad, si miramos cómo han funcionado los partidos políticos tradicionalmente, incluso de la época de la restauración borbónica de 1874, o sea, así, brevemente, en el siglo XIX hubo tres guerras civiles, las guerras carlistas. Finalmente se llegó a un pacto en 1874, se restauró el reinado de los Borbones y se instauró el bipartidismo. Dos partidos, ujú. liberal-conservador. ¿Había diferencia entre unos y otros? No. Parecía que había diferencias. Y la gente se apuntaba a unos y a otros pensando en que eran cosas diferentes. En realidad eran dos tentáculos del mismo pulpo, porque los dos defendían a las clases favorecidas, mientras que extraían la sangre y las esperanzas de las clases más vulnerables. O sea, el tema del vulnerable, o sea, el tema del Quirón, es que pone la yugular para que le chupen la sangre, pensando en que si se comporta bien, obtendrá ventajas.
Ujú. Son, Y no. son, no, Eso va a ser la prótesis que hablábamos. ¿Sí o exacto, ¿no? no? Exacto. Bueno, entonces, el Quirón en Tauro, fíjate, tiene varios momentos históricos, porque yo creo que es. O sea, Quirón está en Tauro entre 1876 y 1883, que es la etapa de la restauración borbónica y tal, que es la etapa previa a el final del imperio, que ya ocurre con Quirón más adelantado, en Géminis, en Cáncer, etcétera, ¿no? El final de la Guerra de Cuba, o sea, la Guerra de Cuba, que es la última, la última provincia o colonia de ultramar, según se ha escrito últimamente, fue un pacto entre Sagasta, que era el gobernante español de aquel momento, que era grado 33 de la masonería, Ok. con Theodore Roosevelt, que era el gobernante de Estados Unidos en aquel momento, que era grado 33 de la masonería. Dices, países diferentes, pero logia común, logia, pertenencia a Sí. al mismo interés. Entonces, los militares de aquella época, viendo que el gobernante iba a ceder, siendo la Armada española más poderosa que la americana en aquel momento, decidieron, bueno, pues si vamos a perder la colonia, al menos que nos den un dinero por consentirlo, por Claro. tapar la boca, por tener tapada la boca. Dirás, bueno, entonces lo que ocurrió lo que ha ocurrido con Zapatero y lo que ocurrió en aquel momento, ¿hay alguna diferencia? No, no hay ninguna diferencia. O sea, vender el país, aprovecharme yo, gobernante o exgobernante, bueno, ya que el país se está haciendo trizas, se está Al menos vendiendo saco una ventaja, ¿no? por la deuda contraída a entidades supranacionales, pues al menos que yo me pueda beneficiar. Entonces el gobernante ya no gobierna para el país, gobierna a expensas del país, a expensas de la sangre del país. Bueno, entonces el siguiente paso de Quirón por Taures 1926-1933, que es el final de la guerra de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera, el, el final del reinado de Alfonso XIII, final de la Restauración y la Primera República. Eso entre 1926 y 1933. El siguiente es 1976-1983. O sea, la muerte de Franco en el Franco, 75, sí. quizá la Ujú. transición democrática, la Constitución del 78, el golpe de Estado de Tejero, todo esto coincidiendo con el tema del SIDA, ya en general. Ujú. ¿Y tú te acuerdas del aceite de la colza? Sí, claro, Pues claro. Con Quirón en Tauro. Ok. ¿Qué hay que decir Ah, para quien no sepa lo que fue el aceite de es- la colza y todo esto? Tauro tiene mucho que ver con el cuerpo, es decir, con el alimento, ¿no? sí, Y sí. cómo de alguna manera puedes recibir un alimento que te dañe. Sí, sí, además puedes tomar un alimento que te dañe o pueden darte un Sí. alimento que te dañe. Es decir, el sistema te puede Claro, dar. porque en el caso, por ejemplo, del aceite de la colza, no es que uno voluntariamente tomara algo malo, es que había un engaño en el aceite, o sea, es decir, No, como que... es una vergüenza, o sea, una vergüenza. Es decir, que el propio gobierno se pusiese a las órdenes de ciertas multinacionales del mundo de alimentación para hacer pruebas con pesticidas, a ver qué ocurría con la población. Bueno, eso es muy tremendo. O sea, estos gobiernos que gobiernan para sus intereses particulares, por decirlo con buenas palabras, esto no es nada nuevo. Ahora No, nos parece, yo tengo una amiga que era muy pro PSOE hace unos años y ahora está con las manos en la cabeza. Pero si esto es muy antiguo, es muy antiguo. Bueno, en fin. Ah, bueno, y también lo de Quirón en Tauro, a nivel general también, cuando hubo el golpe de Estado contra el Shah de Persia, era en ujú, 1979, y llega el Ayatolá Khomeini, que es el padre del régimen iraní que hoy está con el tema del final de bueno, la guerra o el final de la guerra o los tratos que está teniendo con lo sé. Estados Unidos, ¿no? Y con Israel. Dices, pero a ver, si Irán es el coco, el monstruo, ¿quién puso al Ayatolá Khomeini? ¿Quién lo puso? Él vivía en París, Estaba tan vivía en tranquilo. París.
vivía en París y estaba Giscard d'Estaing, estaba el alemán, estaba el inglés y estaba el americano y deciden derrocar al Shah de Persia y colocarlo al Ayatollah Khomeini. Yo quisiera saber qué letra pequeña había en el contrato para que se explicase cómo lo de entonces tiene relación con lo que está ocurriendo ahora. No, seguro. Bueno, en fin, O o sea, sea, lo que tengo es más que que lo de... Es una guerra un poquito, vamos a decirle, basada en las finanzas, diríamos, más que, ¿no? eh, En el cuidado de la población. el cuidado de la población, mira, la población era importante mientras era mano de trabajo, o sea, mano de obra. Y entonces, claro, en la época de después de la Segunda Guerra Mundial, la mano de obra era muy necesaria. ¿Por qué? Porque había que reconstruir muchas cosas. Luego se pasó a una etapa del consumismo, la productividad, tal, tal, tal. La mano de obra también consumía, economías a escala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos con la nueva tecnología, o sea, con el nuevo paradigma, que es que la mano de obra cada vez tiene menos valor porque la máquina lo va a hacer, si no todo, casi todo. Con lo cual, entonces, para qué población? ¿Para qué? Entonces viene Harari y Bill Gates y compañía y dicen, no, es que el trabajador, el mundo, el pueblo ya no es necesario. Sí. Vale, entonces yo lo que creo es que como Quirón tiene mucho que ver con el discurso que es que el poder establecido aplica sobre las clases vulnerables, en estos años que vamos a tener con Quirón en Tauro, vamos a ver cosas que para las cuales hay que estar bastante preparado, bastante preparado. Bueno, ahora ha habido una interrupción en el vídeo, que no sé si estás o no estás. Entonces, que mi cámara me está fallando. Vale, por algo debe ser, ¿eh? Ya sé, todo es por algo siempre, o sea, eso me queda claro. Ahora, yo creo que Bueno, ya, ahora te veo. porque al final la materia con Quirón en Tauro hay que ver Sí, qué es sí, sí, lo que sí, sí. tienes ya que tirar y con qué te puedes quedar. Y creo que mi cámara me está diciendo yo ya acabé. Bueno, de todas maneras, esto que ha ocurrido, esta interrupción por este tema con la cámara, puede darnos una pista de lo que puede ocurrir. Dime, Bueno, de momento, el acceso al ordenador es libre. Hoy en día es libre. Pero dentro de un tiempo, acceder a tu propio ordenador, primero ya no habrá disco duro. estará todo comunicado a uno. Habrá un teclado y una pantalla y tú y yo y todo el mundo tendrá sus archivos en la nube y sus programas. O sea, será lo que decía el foro de Davos, no tendrás nada y serás feliz. O sea, no tendrás ni disco duro y serás feliz. Quizá tengamos un poco que, bueno, no sé, esto, como que individualmente prevenir un poco Sí, no sí. caer en eso. O sea, Quirón en Tauro quizá nos va a decir, nos hace contactar con la vulnerabilidad de no, como no poder manejar nuestro propio cuerpo, de no tener dinero, no tener abundancia, de que he estado pagando 40 años para que me den una pensión y seguramente se la han gastado en la guerra de Ucrania, perdón, digo yo, podríamos decir, ¿no? Es decir, nada de mi supervivencia está en mis manos y entonces un poco como ser un poco conscientes, ¿no? Y decir, me hago mi propio huerto, tengo mi propio disco duro, aunque se siga manejando y me quedo un poco arcaico, en el sentido de que a lo mejor la sociedad me va a decir, oye, es que esto es muy arcaico, sí es muy arcaico, pero lo manejo yo. Ujú, No sé, se me ocurre que además ahora Quirón nos va a dar una advertencia de 2 meses en Tauro, regresa a Aries y hasta el próximo año, ¿no? Hasta abril del próximo año vuelve a regresar. Entonces quizá podríamos estar en un momento de decir, para, porque Quirón dice, ralentiza y observa dónde has puesto tu seguridad, tanto intelectual como dices con el ordenador, o sea, tus datos, dónde están, ¿no? Pero también tu alimento, ¿no? sí, 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 sí. Perdón, y te interrumpí, me vas a decir lo de los ordenadores. Bueno, los ordenadores son el equivalente a la cadena de distribución. En este caso, pues, de mensajes, de relaciones,
cursos, material en YouTube o como lo quieras llamar. La cadena de distribución. O sea, tú y yo tenemos ahora una conversación y la subirás a tu canal en YouTube y eso es la cadena de distribución. Entonces yo creo que la cadena de distribución en todos los sentidos, no solamente en los vídeos, sino también en la alimentación y tal, va a quedar, van a hacer pruebas con esto. Vamos a ver si hay carencia de alimentos, a ver qué pasa. Por ejemplo, yo el tema de la guerra de esta que ha habido en Irán, yo considero que es un aperitivo, es una prueba que han hecho. A ver qué pasaría en un mundo sin No hay petróleo. petróleo. A ver qué pasaría. A ver qué pasaría. ¿Vale? Entonces, claro, el mundo del petróleo es Plutón. Ujú. Yo digo, pero si ahora no hay ningún aspecto crítico Saturno-Plutón, ¿cómo es que hay esta guerra? Con las amenazas, con el que va a subir de precio a 200 euros y tal. Bueno, ahora de momento parece que está en vías de solución. Y yo entiendo que lo que han hecho hasta ahora es una prueba. A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo reacciona? A ver cómo con quién reacciona si no contamos. tienen petróleo, que lo mueve Exacto. todo, ¿no? Claro, pero entonces en el 2028 tenemos una cuadratura de Saturno-Plutón. Pero bueno, y esto Eh, no solo, porque cuando Saturno esté en Tauro hará una conjunción con Quirón. claro, porque Quirón se va a quedar hasta el 2033 en Tauro. Claro. Y entonces Saturno y Quirón harán una conjunción y ambos dos en cuadratura con Plutón. Junio de 2028 y hasta entrado el 2029 vamos a tener una manifestación de lo que hasta ahora hemos interpretado que eran unas pruebas, unos experimentos, unos ensayos sobre la mente colectiva, un mundo sin petróleo, qué va a pasar, con qué cómplices, con qué cómplices podremos contar en este ensayo que luego nos sean fieles a la hora de montar Ujú. el gran espectáculo. Claro, porque dices, claro, es que Plutón en Acuario tiene un elemento. Yo, por ejemplo, esto quizás no sé si es adecuado para hablarlo en esta sesión, pero el ciclo de Plutón es muy mafioso. O sea, la evolución de la mafia, desde que estuvo en Aries hasta ahora que está en Acuario, lo mafioso, no la mafia siciliana, sino el comportamiento mafioso ha ido evolucionando a la par que el tránsito de Quirón, de Plutón, Y ¿no? ahora se ha convertido en algo internauta, por decir, ¿no? O sea, ahora se ha Exacto. convertido en una red. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que el tema que nos viene es la abolición de la propiedad privada, Ok. con excusas, la ley de desastres naturales. La ley de desastres naturales, muy relacionado con el cambio climático, legitimará a los gobiernos para requisar dinero de las personas. Entonces habrá un momento en que quizás digan, bueno, el mundo está tan mal que vamos a hacer que la gente que tenga dinero para legar a sus hijos nos la legue al Estado porque es mucho más importante. Porque el Estado va a cuidar de sus hijos. Exacto. De hecho, mira, tengo un amigo que tiene hijos de menos de 20 años que van a la universidad y tal, y uno de ellos, pues, es muy curioso y pregunta a sus compañeros y les pregunta, ¿de quién son los hijos? La mayoría dicen que son del Estado, no de los padres. O sea, ya han conseguido hacer pensar a la juventud que los hijos son del Estado. O sea, el Estado tiene obligaciones con respecto a ellos. La familia no. ¡Ah, caramba! Ya han conseguido el lavado de cerebro, ¿no? Entonces, claro, dices, si tenemos a Plutón en Acuario, que es el colectivo, Acuario, la sociedad, lo corporativo, va a tener cada vez más poder en detrimento de Leo, que es el signo opuesto, que Leo es la soberanía personal. O sea, la soberanía personal está amenazada. Y entonces, con esta cuadratura de Quirón o sea, conjunción Quirón-Saturno en cuadratura con Plutón, vamos a ver. Va a ser como, digamos que va a ser el momento más clave de este Sí, paso sí, de Quirón en Tauro. brutal. Ujú. O sea, a ver, brutal. Eh, las personas que se sientan vulnerables y no sepan que son vulnerables, porque una cosa es
La persona que sabe que es vulnerable tiene algo ganado. El que sabe que es vulnerable ya tiene respeto ganado para sí mismo. O sea, a ver, Claro. ser vulnerable no es ser derrotado, ¿eh? No, no, es esto que habíamos hablado al principio de poder sostener, ¿no? Que otro no va a venir a salvarme. Exacto. Vale, Ujú. el que sabe que es vulnerable es fuerte. El que no sabe que es vulnerable o no lo quiere ver, este va a caer. Va a caer de cuatro patas y le van a cortar la cabeza. Entonces, individualmente a las personas, porque evidentemente con la sociedad no podemos hacer, me refiero, con los gobiernos no se puede hacer nada, ellos ya tienen toda su estrategia preparada, ¿no? Y ya como dices tú, nos van dando, nos están preparando como si fuera con anuncios, no todo es propaganda para ir haciendo, y esto no es de ahora, esto es de siempre, ¿no? Pero ahora, individualmente, con la entrada de Quirón en Tauro, ¿qué consejo le darías a las personas para que pudieran tomar esta conciencia, esta vulnerabilidad y no dejarse arrastrar? No, no poner su supervivencia en manos de otros Ujú. o Mira, confiar en que en papá gobierno, ¿no? ujú, ujú. Mira, el paso de Quirón por Aries puso en evidencia la vulnerabilidad de la individualidad. Entonces, por ejemplo, pues muchas personas en estos últimos años, eh, creyendo que pensaban desde su individualidad, cayeron en las consignas del gobierno y del estamento médico. Y luego se dieron cuenta de que o sea, llegaron hasta aquí. O sea, Mm, se metieron en el lodo hasta el cuello. Y entonces descubrieron que hicieron caso omiso de su individualidad, o sea, de su criterio. Quirón es el criterio. En Aries el criterio tiene que ser, eh, si alguien me va a herir, quiero saber por qué. ujú, Pero si no me siento vulnerable porque no he detectado mi vulnerabilidad, no voy a estar preparado para hacer frente a cuando alguien me hiera. ok. Bueno, pues en esto, lo de Aries es la individualidad y en Tauro es lo que antes has dicho, que es ¿en qué consiste mi sustento? O sea, ¿dónde están mis raíces? ¿En qué terreno están? Claro, el terreno, ¿cuál es el terreno? Bueno, pues hay personas que el terreno es la religión que profesan, o la ideología, o la confianza en el Estado. Pues no, eso se acabó. O sea, el que piensa que la religión a la cual, o la comunidad religiosa a la cual pertenece, le va a salvar la vida, no, con Quirón en Tauro no. La pregunta sería, ¿qué pasa si eso que me hace sentir seguro ¿Eh? desaparece? Si algo que me hace sentir que estoy enraizado, Sí, ¿no? sí, Que tengo una buena base, no está. ¿Qué sí, queda ahí? ¿De dónde me agarro? ¿No? sí, sí. Bueno, pero claro, es que el que cree que por pertenecer a o creer que está bajo la tutela y protección del Estado o de una comunidad jerárquicamente organizada, ya está a salvo, ya tiene la solución al problema de la vulnerabilidad, lo único que le podemos decir es que has estado confiando en una prótesis. Y es Claro. una prótesis que te han vendido y tú la has comprado. Y no solamente la has comprado tú, la han comprado tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Te han ido pasando la pelota de la creencia en que algo te va a salvar la vida, algo externo, una prótesis. Te vas a salvar la vida y ahora te das cuenta de que eso ya no te salva la vida. Entonces tendrás que trasplantarte, o sea, como una planta Cuentas y que la buscar tu lugar. prótesis caducó, ¿no? Porque un Claro, poco, claro. como Tauro es como los alimentos, este alimento está caducado, ya no, Exacto. ¿no? Entonces como, o sea, no te has dado cuenta, no importa si te has dado cuenta, no, esta prótesis está caducada, ya, o sea, ya no te funciona, ya no te sostiene, porque al final Tauro es el eje con Escorpio, ¿no? Y es esta comprensión de que incluso la materia que creemos algo tan fijo, Ujú. tiene un tiempo, tiene un ciclo, Sí, ¿no? sí. Y ahora es momento de que caduquen, yo diría, es momento de que revises tu despensa porque muchos alimentos que te daban, que creías que te iban a dar de comer mucho tiempo están caducados, ¿no? Sí, sí.
Entonces, creo que es una muy buena reflexión, dependiendo de en el área de la vida donde tengamos el tránsito, ¿no? De en qué casa astrológica esté pasando eh, Quirón en Tauro, es preguntar qué me daba aquí seguridad que se está deshaciendo, ¿no? Sí, sí. Que ya no me va a sostener más. Es más, lo que nos dio seguridad en el pasado, hoy es todo lo contrario. O sea, la solución que fue buena para hace 50 años, Ya no. hoy se ha degradado, porque todo lo que funciona en un momento determinado se degrada por el uso que se le ha dado. O sea, el uso que se le ha dado. Si una persona, entregando su alma al Estado o al diablo o a la prótesis, Sí, es lo mismo. es lo mismo, se da cuenta y dice: "Host- he entregado mi alma a la prótesis y ahora la prótesis no me la quiere devolver. Claro, Tendré que, exacto. tendré- tendré que Nada. aprender a caminar sin prótesis, ¿no?" Claro, sí, a mí me viene una imagen, ¿no? Como de una alacena completamente llena, de una despensa completamente llena, que he estado acumulando, acumulando, y ahora abro la alacena o la despensa y no hay nada. ¿Qué sensación te quedaría si llevas años y años y vienen de fuera, se lo llevan todo y cuál sería tu sensación al abrir, ¿no? Eso es, así podría describir un poco yo a Quirón en Tauro y como ¿no? El miedo que te entraría, ese pánico de además de, y no puedo hacer nada, se lo llevaron Ujú. todo, ¿no? Entonces, pues no sé, es la imagen que me vino a la cabeza. Mira, a mí la imagen que me está viendo en la cabeza, también un poco siguiendo el hilo de lo que estabas diciendo, es la imagen de una vaca, o sea, de un rumiante que ha comido, se ha llenado el estómago y luego devuelve lo que ha comido a la boca para masticarlo. Ujú. Entonces, ¿qué hace el rumiante? Vamos a llevarlo a nuestra existencia. Hemos tenido experiencias, pero no las hemos masticado. Y entonces con Quirón en Tauro tendremos que masticar experiencias que quizás no nos gustaron y quisimos tragárnoslas rápidamente. Entonces Ok. tendremos que aprender a regurgitar, o sea, a sacar del estómago profundo experiencias que nos resultaron desagradables y las vamos a tener que masticar otra vez. Ok. Y entonces al masticarlas otra vez nos dará la oportunidad de comprobar hasta qué punto hemos aprendido de aquello que tragamos. O sea que lo que nos hace aprender no es una experiencia, sino procesarla íntimamente. O sea, las experiencias es algo que, una experiencia para que se convierta en conocimiento debe ser masticada con mucha delicadeza y mucha atención. Claro, porque además Tauro tiene esta parte del proceso. Lo que te tragaste rápido y no te está alimentando, ¿no? Ujú. No hiciste el proceso que tenías que hacer y Sí, sí, sí. Tauro dice, las cosas no se hacen rápido, ¿no? Todo tiene un proceso, es lento. No es quizá las rutinas de Virgo, pero sí es esta parte de pongo unas semillas, espero que crezca, la riego, ¿no? Es el agricultor que dice, para que esto te nutra, tienes que hacerlo como muy consciente, ¿no? Tienes que, es lo que dices tú, masticarlo mucho. Entonces quizá Ujú. van a regresar, sobre todo en la época en la que retrograde, ¿no? Experiencias que van a tener mucho que ver con cuál es tu sentido de abundancia, qué te da seguridad en la vida, ¿no? Porque nos han vendido que la abundancia es acumulación y Tauro tiene mucho más que ver con que la abundancia no es acumular, es como construir dentro de ti, ¿no? O sea, yo le digo adquirir sustancia que te puedes llevar a cualquier lugar, ¿no? Que no tiene nada que ver, no, no puedes depender de que tu seguridad esté en algo externo. Claro, lo hablábamos, ¿no? Yo soy ascendente Sagitario, quizás sea por eso, pero así lo veo yo, un poco como que Tauro te dice, adquieres sustancia propia. Si tú estás bien nutrido, no dependerás del alimento que hay en tu despensa. Ujú. O podrás sostenerte mucho tiempo sin eso, ¿no? Claro, es que el tránsito de Quirón por Aries, o sea, yo entiendo que la película zodiacal, Ujú. el signo de Tauro es como un poco la respuesta
a ciertas actitudes de Aries. Es decir, en Aries ha ocurrido algo que nos ha gustado, vamos a pasar página y afrontar el futuro con ilusión, ¿no? Adelante. Muy bien, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Pero luego viene Tauro y dice, no, no, esto que te ha marcado, te ha dejado marca, no lo puedes pasar como una página, como algo que no ha ocurrido, como si no hubiese ocurrido. Ha ocurrido y ha dejado huella, te ha afectado. No puedes mirar hacia el futuro huyendo de un presente que tiene sus deficiencias, ¿no? Tienes que afrontar lo que has vivido. O sea, tienes que volver a masticarlo para que se convierta en nutriente de verdad. Entonces yo creo que van a ir las cosas por ahí. Es decir, el imaginarnos la vaca que después de haber pastado tiene el momento de tranquilidad para volver a llevar a la boca lo que tiene guardado en el estómago. Y ya fuera del momento en que estaba comiendo, o sea, arrancando hierba, y ya puede permitirse la tranquilidad. Entonces dices, bueno, pero es que el tránsito de Quirón por Tauro no promete tranquilidad. Pero hay que aprovechar los momentos que haya de tranquilidad para hacer buenos procesos, ¿no? Para acabar cosas que hace tiempo que empezaron y no acabaron de concluirse porque uno pensó que pasando la página ya se iba a librar de aquella experiencia. No, no, no te libras de la experiencia. O sea, eso es lo que piensa el Quirón en Aries, ¿no? Por ejemplo, en los años que ha estado Quirón en Aries, pues, por ejemplo, lo que ha proliferado como moda es la autoagresión. Terrible. Y ahora yo considero que una de las cosas con las que vamos a tener que contactar mucho es con el aspecto físico, la belleza, porque al final Tauro es un signo regido por Venus. Sí, 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 Y sí, sí. hemos, como que la belleza se ha vendido completamente a una imagen estereotipada, pero además una imagen ahora mismo que la generación de Escorpio, yo me diría a mi hija, mamá, eres una señora, pero es que sí se mutilan. Ujú. O sea, realmente se tatúan todo el cuerpo y yo no es que esté en contra de los tatuajes, pero no deja de ser una agresión a tu cuerpo, los piercing, los... Y eso es lo que se ha puesto de moda. Y yo creo que ahora, ¿no? En Tauro es Sí. un poco contactar con tu belleza no tiene nada que ver con lo que se ve fuera de ti, ¿no? La belleza es otra cosa. Es contactar con tu feminidad, tanto hombres como mujeres, ¿no? Con tu Venus, con tu capacidad de gozo, con la capacidad artística, pero no tanto con una imagen personal que es muy ariana, ¿no? Porque al final Aries rige como la máscara, ¿no? Como la casa uno. Y ahora es, plantéate qué daño le has hecho a tu cuerpo por hacerte cirugías, por ponerte piercing, por ponerte tatuajes, por... Y como digo, no es que yo esté en contra de ello, es que físicamente es una agresión al cuerpo y en cuanto tomas un poco de conciencia corporal, te das cuenta del daño que provoca, ¿no? Es una generación muy dañada en cuanto a la imagen, ¿no? Solo se valora lo joven, lo Es que fíjate que rápido, el el gimnasio a toda tránsito. velocidad, ¿no? Y ahora yo creo que Quirón en Tauro va a provocar un poco, no solo a la rumiante, sino qué le estás dando a tu cuerpo, tanto por dentro como, como en la parte de maquillarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De quitarle la máscara de Aries. Sí, porque, a ver, el tema del tatuaje viene de la época. Yo creo que el arranque de la moda fue a final de los años anteriores al 2010. Pero estos últimos años ha ido a más. O sea, Mm. ha llegado a un nivel que nos parece un poco como una epidemia de tatuajes, ¿no? Sí. Entonces, y yo pienso, vale, Quirón ha estado en Aries en los años de la gran proliferación y yo me pregunto, ¿y las personas cuando hacen algo con su cuerpo y esto que hacen es fijo, se queda ahí, no piensan en que algún día cambiarán de opinión? Por ejemplo, Eso siempre digo yo, digo, es que yo soy una Zaira a los 54 que tengo ahora, que si me hubiera hecho un tatuaje a los 20 yo diría, ¿en qué estaba yo pensando? sí, 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 Si sí, soy otra persona, no queda nada de aquella niña, ¿no? sí, sí. Mira, mi padre tenía un tatuaje que se hizo en la mili, mi padre murió hace muchos años ya, pero estuvo arrepentido durante toda su vida de haberse tatuado. Sí.
Y Porque es además todo quitar el esto. tatuaje es mucho más doloroso que Sí, ponerlo. sí, sí. Y bueno, y es como 3 veces más caro que ponérselo. Entonces, pero fíjate que tiene mucho que ver con el tema de cómo cuidamos de nuestra salud y cómo hacemos caso a las opiniones del gobierno. Ujú. A ver, nos recomendaron que por el bien colectivo había que vacunarse. Dices, pero si tú miras bien, si los gobiernos realmente cuidasen de la salud del pueblo, la mitad de las cosas que se venden en los supermercados deberían estar prohibidas por los aditivos que tienen. Pues bueno, la mitad, el 80% de todo lo procesado de un supermercado debería estar prohibido. Claro. Y los tatuajes igual. El comité de expertos médicos, se supone, salen diciendo que hay que vacunarse porque la vacuna es segura, no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pero no decían nada de que los tatuajes también tenían efectos secundarios adversos. Bueno, vale. Dicho esto, y siguiendo el hilo inicial, los gobiernos ya no, hace mucho tiempo que no gobiernan a favor del pueblo, Por usan supuesto, al pueblo, utilizan usan al al... pueblo. ¿Vale? Entonces, cuando un gobierno nos diga que por nuestro bien vamos a implantar esta norma o este decreto, eh, yo no digo que haya que ser desobediente, ¿eh? Sino por lo menos no creérselo, no Hay que, creérselo. hay que pensar, ¿no? Por lo menos hay que dudarlo, No, claro, investigar. claro. No, pero entonces, la pregunta que nos... Mira, la pregunta es, ¿qué es mejor para mí? ¿Qué es mejor para mí? Mira, yo por razones de edad tengo amigos más mayores que han sido secuestrados por los protocolos médicos. Me encanta lo de secuestrados, porque yo siempre digo, no, ya, tengo una amiga que estará en el hospital y la secuestraron. Sí, sí, Ya, ya, o sea, ya no tiene voluntad, ya no podemos hacer nada, ya no la podemos sí, salvar. sí, 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 sí. Vale, pues Terrible. esto de ser secuestrado y obedecer al secuestrador, pensando en que el secuestrador piensa en bien del ciudadano o del enfermo o del paciente, esto si alguna vez ocurrió ya ha pasado la historia. Entonces el paciente, que no espere que su vulnerabilidad sea tratada por los protocolos médicos. El paciente debe cuidar de su vulnerabilidad, pero primero tiene que aceptarla. Claro, No buscar solución a la vulnerabilidad. No, no, es que yo no quiero ser vulnerable. Quiero que me mediquen para no ser vulnerable. Entonces dices, bueno, entonces ¿en qué mundo, qué lectura de mundo hacemos, ¿no? ¿Qué exacto. lectura de mundo? Por ejemplo, si tiramos hacia atrás, las personas muy quironianas, que tengan conjunciones y tal, ¿cuántas veces habrán escuchado de su papá o de su mamá que esto lo hago por ti? Esto lo hago por ti, por tu bien. Y uno se lo creyó, se lo creyó. Y pasan las décadas y lo vuelves a revisar y dices, no, no, esto no lo, No era por mí. esto no lo hiciste por mí. Esto, o porque eras ignorante, o porque eres víctima de tus propios padres y seguías actuando como tal, o sea, de forma repetitiva, o bien pensaste que la única forma de educar a tus hijos era coaccionarlos de tal manera, cuando en realidad había otras maneras había otras maneras. O sea, yo Exactamente. creo que el tema de Quirones tiene mucho que ver con la ignorancia. La ignorancia. Es decir, bueno, volvemos al tema de salud o al tema de dinero. Cuando hubo la crisis financiera del 2008 y los años siguientes, muchos decían, es que habría que enseñar finanzas, economía en las escuelas, para que la gente sepa cómo funciona el sistema bancario. No, eso no es concebible, porque lo que el sistema quiere es mantener la ignorancia de las personas en relación al sistema bancario, en relación al sistema farmacéutico, al sistema Por médico. supuesto. Dices, ¿cómo quieres que te enseñen algo si el sistema se basa en tu ignorancia? O sea, el sistema que tenemos Claro, se basa el en la sistema se ignorancia. basa en que no sepas, en que no Claro, pienses. claro. O sea, De el hecho, sistema, el creo que sistema se algo de basa lo... Perdón, en la perdón. convivencia, que Quirón siga estando allá favoreciendo el discurso victimista, pero no el discurso verdaderamente empoderador, ¿no? Que es, no, no, yo quiero saber las cosas por mí. No que alguien me diga qué tengo que hacer, sino yo quiero llegar a mis propias conclusiones. Claro.
exactamente. Pues está muy interesante esta conversación. No sé si podamos continuarla en otro día. Me encantaría que pudiéramos seguir hablando de este tema. Para ir ya cerrando, necesito ya, tengo ahora una clase, entonces tengo que empezar mi Sí. clase, pero yo estaría aquí hablando contigo de Quirón muchas más horas. Entonces espero que podamos continuar esta plática para que puedas seguir dando esta información de verdad tan espléndida, tan interesante a la gente. Entonces, no sé si quieras cerrar con alguna frase y Una frase. Bueno, claro, la frase podría ser responsable de uno mismo es aceptar la propia vulnerabilidad. y eso es Quirón. Y ya está. Pues ha sido, me encantó, muchísimas gracias. De verdad espero que podamos continuarla, porque creo que este tema da para mucho. Además va a estar 6 años, ¿no? Como hemos dicho. Y entonces es importante que las personas tengan una información alternativa, que puedan escuchar otro discurso diferente al que se escucha todos los días, como el que tú nos estás ofreciendo. Entonces, muchísimas gracias otra vez por haber estado todo este tiempo aquí conmigo, por todo el tiempo que te robé. Y vamos Ha a sido un placer. respirar. Ha sido un placer. Me haces pensar. Me haces pensar. Muchísimas gracias, Jesús, que estés muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Saludos a todos.